Buenas tardes, chicos. Ya estamos para iniciar nuestra actividad. Vamos a hacer un poco de actividad práctica ya para verificar todos los procedimientos que hemos abordado de forma teórica en relación a la manipulación evaluativa en base a la neurodinamia. Entonces, para eso vamos a utilizar una paciente en la cual vamos a hacer algunas maniobras bastante simples que después vamos a ir reproduciendo también. Ustedes lo van a hacer con un familiar en casa, que van a ser útiles también para la actividad práctica que ya en octubre vamos a hacer en la universidad. De esa manera también tener toda la base de la neurodinamia abordada desde el punto de vista evaluativo y ya pasar después a la parte terapéutica desde la siguiente clase. Entonces, para eso, por favor, les pido que ya terminen de conectarse todos. Ya no creo poder admitir a más, voy a directamente interactuar con la paciente. Entonces, después de eso, tenemos un poco de teoría y en base a eso es que ya voy a poder aceptar a más de sus compañeros. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí, doctor. Ya, Sí, excelente. doctor. Muy bien, ya estamos listos entonces para iniciar con la valoración. Entonces, lo que hacemos desde el punto de vista de la verificación del desplazamiento nervioso es ver por qué estructuras van a ir pasando primeramente las raíces nerviosas, ¿verdad? Sabemos que tanto en la región cervical, en la región dorsal alta y en la región lumbosacra tenemos nosotros emergencias de nervios. Estas emergencias están relacionadas con el paso de nervios para cada una de las estructuras que van a inervar en el miembro inferior, miembro superior, incluso parte superior de la región del tronco. Vamos a hacer hoy día la actividad en relación al miembro inferior, ya que es un poco más fácil de poder analizar en este caso. Digamos, tenemos una emergencia localizada en la región lumbar. Esto sirve para que todos los nervios se dirijan hacia el miembro inferior. Sabemos que las emergencias superiores del plexo lumbar están relacionadas con la región anterior y media del miembro inferior, de la región del muslo. Que sigan conectados. Ya. Es por eso que cuando nosotros queremos verificar si existe algún punto de compresión, lo primero que tenemos que hacer es mover el segmento en relación a la elongación del nervio. Si yo hago, por ejemplo, este movimiento en sentido de la flexión de cadera con rodilla extendida, ¿qué nervio estaría valorando en cuanto a su elasticidad? Vamos, ¿qué nervio? Doctor, el nervio ciático. Nervio ciático, ¿verdad? Esperen un ratito, voy a subir el volumen, creo que estamos muy bajos, no les logro escuchar muy bien. Estamos al máximo. Me van a hablar un poquito más fuerte, por favor. Ya. Nervio ciático, justamente. Ahora, el nervio ciático trayecta por la articulación coxofemoral, se elonga cuando está en flexión, trayecta la región posterior de la articulación femorotibial, se elonga cuando está en extensión y trayecta en la parte posterior de la pierna y pie. Y se elonga cuando está en flexión dorsal. Por eso, lo primero que yo hago para verificar elasticidad es lo siguiente. No es como una prueba de la serie tradicional. Primero hago flexión de cadera con rodilla flexionada y el tobillo en posición neutra. Posiciono al paciente en esa posición. Le pregunto, ¿hay dolor? ¿No hay dolor? Si existe presencia de dolor y este es atribuible a la compresión del nervio ciático en uno de sus trayectos,
tendría que manifestarse en la región glútea en este caso, máximo hacia la región media del muslo. Si no existe dolor en esta zona y es en otras regiones, no es por nervio ciático, es por cualquier otro nervio, cualquier otra estructura blanda que esté quedando afectada. Por eso solamente voy a yo poder determinar que existe una alteración del nervio ciático en su trayecto inicial cuando el dolor es en la región posterior del glúteo y es un dolor de tipo descarga eléctrica, o es un dolor como si el paciente lo sintiera, estuviera jalando algo, y aparte de jalar estuviera generando un poco de irradiación hacia la zona inferior. No es un dolor fácil de localizar, ¿ya? Y se va a sentir en toda esta región. Por eso mismo es que tenemos que verificar muy bien lo que el paciente nos describe. Digamos que yo, después de esta posición, que el paciente no evidencia ningún tipo de dolor, hago la extensión del miembro inferior, o sea, de la rodilla. Hacia el punto máximo, obviamente, que el paciente puede tolerar, sin generar mucha tensión en los isquiotibiales, digamos, esta posición. Le digo al paciente, ¿hay dolor o no hay dolor? Si el paciente dice no hay dolor, si existe presencia de dolor atribuible al nervio ciático, el dolor va a iniciar nuevamente en glúteo, va a trayectar a la región posterior del muslo, región posterior de la rodilla y parte de la pierna. Ahora, quiero verificar si es que tal vez en esa paciente que no evidencia dolor en estas regiones, producto del movimiento final de la articulación final, se genera justamente un punto de tensión. Tengo que desplazar hacia flexión dorsal, como si estuviera haciendo una elongación completa de la cadena posterior. Desplazo hacia flexión dorsal y en este caso me voy hacia la supinación, tobillo hacia supinación, a ver si no, ahí lo ven mejor, ver. Tobillo hacia supinación, y de esta manera verifico si el dolor se está realizando, se está generando en la región externa de la pierna. Si es en la región externa posterior de la pierna, ese dolor es atribuible a la compresión del nervio ciático. Ahora, ¿cómo me doy cuenta en qué segmento está comprimido? Díganle a sus compañeros que ya no los voy a poder aceptar, por favor, porque ya estamos en plena grabación de la clase. Si el dolor se da en la región de la pierna y tobillo, pues el punto de compresión es justamente de la rodilla para abajo. Si el dolor es en la región del muslo, el punto de compresión es de glúteo para abajo. Si el dolor es en la región posterior de la columna, pues el dolor es en las raíces nerviosas. Y si el dolor es en todo el trayecto, pues está comprimido desde las raíces nerviosas en todo su trayecto, pero ya en casos crónicos. En un caso agudo no puede generarse dolor en toda la región del trayecto, solamente en un caso crónico de por lo menos unos 3 meses de evolución. Bastante básico, ¿verdad? Bastante simple. Esto igual lo vamos a reproducir en maniobras porque esto mismo que estamos haciendo se convierte en terapia cuando estamos haciendo las maniobras terapéuticas para generar desplazamiento. Ahora, voy a hacer algo más sumado a esto. Puedo iniciar en extensión completa de rodilla y en flexión dorsal completa y hago el movimiento. Esto ya es muy parecido a lo que es la maniobra de la segue, ¿verdad? Con la diferencia de que estoy haciendo el movimiento de flexión dorsal del pie y supinación. De esa manera verifico en qué punto exacto se genera la irradiación del dolor. ¿Qué diferencia tiene con la primera maniobra? Que la primera me sirve para verificar en qué zona está localizada. Esta segunda me sirve para ver hasta qué altura el paciente ya va a iniciar con los síntomas dolorosos. Puedo hacer complementariamente esto, la verificación con goniometría, para ver a cuántos grados está la presencia del dolor activo y después de eso compararlo con la evolución y de esa manera ver si el paciente tiene un rango más alto de movimiento ya sin presencia de dolor o tal vez con una presencia de dolor más tolerable. ¿Se entiende, verdad, esta primera maniobra? Doctor, cuando dice supinación del tobillo, ¿quiere decir que está haciendo una rotación externa de la cadera? No, solo supinación, miren. Es que no se ve en la cámara Lo voy a mostrar aquí, justamente lo voy a esa mostrar. parte. Cuando el pie está en esa posición, está en posición neutra. Si yo lo desvío mirando hacia afuera, sin desplazar nada, ni rodilla ni cadera, Ok, estoy desviándolo hacia la pronación. Si desvío la planta del pie hacia adentro, estoy desviándolo hacia la supinación. supinación. No involucra movimiento ni de rodilla ni de cadera, porque esta supinación, en esta posición de locación máxima, no implica que esté haciendo rotación interna del miembro inferior. La rotación interna o externa tendría que ser esto, ¿verdad? Esto. Claro. En este caso no estoy haciendo eso, solo estoy haciendo supinación, llevando el tobillo hacia la posición plantar medial. Allá, Doc, es que eso no se ve en cámara. Muy bien. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Y si tienes 15 y al mismo tiempo, es 15 de tobillo y al mismo tiempo ciática, no No hay podría que hacer la ser. maniobra de tobillo. Directamente no, porque vamos a generar
dolor en la región de los ligamentos que están distendidos, más aún si es un esguince de segundo o tercer grado, peor todavía. Ya tal vez en un esguince de primer grado, no, que se llama, se puede elaborar, pero el segundo o tercer grado completamente contraindicado el movimiento del tobillo. Listo. Pasamos a otra maniobra. Con el Doc, paciente de cúbito lateral. Sí, dígame, mientras cambie de posición al paciente. Doc, y lo que sería en una hernia discal. Cuando hay alteraciones de inestabilidad de la columna, ya sea por desplazamiento anterior, por espondilesis, espondilolitiasis, por desplazamiento posterior, por fractura vertebral, directamente no se puede hacer ninguna prueba de verificación de compresión nerviosa. Eso tiene que pasar por una valoración de urgencia de tomografía, resonancia o rayos X para ver el compromiso de la inestabilidad. Si no, cualquier movimiento que yo realice puede generar más compromiso nervioso. Ya, Doc, gracias. Muy bien. Pasamos a la maniobra en relación al nervio femoral. No olvidemos que el nervio femoral, que inicia desde L2, L3, L4, va a dirigirse hacia la región anterior. El punto máximo de elongación va acompañado justamente de la elongación del psoas ilíaco y del recto anterior. Entonces, para eso, con el paciente en decúbito lateral, yo lo que tengo que hacer, posicionarlo de esta manera, ¿ya? Yo tendría que estar de esta manera haciendo el movimiento, pero como voy a tapar a la cámara, no van a poder evidenciarlo. Les voy a mostrar cómo tiene que ser el movimiento. El paciente tiene que estar completamente distendido, suelto, relajado, ya no hacer ningún movimiento. Yo con esta mano tengo que bloquear la región de la columna lumbar y con la otra hago el desplazamiento posterior, como si estuviera elongando el músculo recto anterior, con flexión de rodilla. ¿Ya? Esa posición inicial igual la voy a hacer primeramente repartida. ¿De qué manera? En secuencia. Primero hago solamente la extensión de la cadera. Luego hago solamente la flexión de rodilla. Y finalmente hago la flexión plantar del tobillo con desvío hacia la pronación. Miren, hacia la pronación. Esas tres maniobras hacen de que en algún segmento del trayecto nervioso de la región femoral se genere algún punto de dolor. El nervio femoral no llega hasta el tobillo. ¿Por qué estoy haciendo el desplazamiento hacia pronación? Porque en ese punto el recto anterior está generando mayor tensión porque el tibial anterior está haciendo una especie de tracción del músculo recto anterior. Estoy haciendo toda una elongación de la cadena anterior sumado al desplazamiento del nervio femoral. Entonces, hago esto y el paciente al hacer esto muchas veces, solamente al hacer el movimiento del tobillo, es que genera dolor. ¿Dónde se va a generar el dolor? En la región inferior del muslo, en la región anterior del muslo. Eso quiere decir que el nervio femoral puede estar comprimido en la región media del muslo por una contractura, por un traumatismo directo, por un foco inflamatorio en esa zona. Si el dolor es a la primera parte de la extensión, ya es porque hay una compresión en la región anterior. ¿Por dónde trayecta el nervio femoral? Por la región anterior al agujero obturador. Entonces ya es en esa zona donde se va a generar el punto de compresión y el dolor se va a dirigir hacia la región anterior, pero superior del muslo. Ya no se dirige hacia la región inferior. Cuando la compresión es a nivel de la región media del muslo por algún músculo, sobre todo por alguna inflamación, esto es evidenciable con la flexión de rodilla y con la pronación del tobillo. ¿Se entienden esas dos maniobras, verdad? Bien, la última maniobra, después ya pasamos a las preguntas, ¿ya? Para que la paciente pueda hacer sus actividades. La tercera maniobra y la última para el nervio obturador. En esta misma posición, lo que yo hago es generar una abducción. El nervio obturador llega hacia la región media e inferior del muslo, hacia esa zona. Entonces, cuando yo hago la elongación con rodilla extendida, estoy generando también un cambio de tensión para el nervio obturador, obviamente también para los músculos aductores, pero el primero que va a resentir la molestia si está generando un punto de compresión es el nervio obturador, más que los músculos. Antes de llegar al punto máximo de elongación de los músculos, ya se va a generar un dolor en forma justamente que se llama de descarga eléctrica, un dolor irradiado hacia la región media inferior del muslo, hacia esta zona. Entonces, hago este movimiento y el paciente ya empieza a generar dolor. ¿En qué momento va a generar más dolor? Cuando hago la rotación externa de todo el miembro inferior, en bloque, rotación externa y se genera más dolor. Si sobre todo se genera dolor en esa zona, en la región lateral, en la región medial de la rodilla, es porque está afectado en su distribución final el nervio obturador.
desde la región media del muslo hacia la región inferior del muslo. Pero si durante la primera parte del desplazamiento, sin rotación, se genera dolor en la parte superior del muslo interna, es porque está, que se llama este nervio comprimido, o no está generando una buena descarga de información desde la región del agujero obturador, que es por donde pasa el nervio obturador. Bien, ahora sí, muchachos, a ver, consultas, preguntas respecto a las tres maniobras básicas en relación al miembro inferior. Doctor, buenas tardes. Disculpe, en la segunda maniobra del nervio femoral, al momento de hacer la maniobra, ¿dónde se siente el dolor? Eso no lo he escuchado bien. Muy bien, lo repetimos, Elaine, no te preocupes. Gracias, doctor. Igual lo repartimos por fases. Primero les he mostrado todo el movimiento conjunto que se va a realizar, pero la manera adecuada de verificar en qué segmento está generando el punto doloroso o el punto de compresión es desplazar articulación por articulación. Primero desplazamos la articulación más proximal, que en este caso va a ser la coxofemoral, y la llevamos a extensión completa. Si el dolor inicia en ese desplazamiento, ya en la parte final de la extensión o en el trayecto de la extensión, el dolor inicia en la región anterior superior del muslo, es porque el nervio femoral está obstruido, está comprimido en la región superior de su trayecto, ya cercano a sus emergencias, porque este nervio se desplaza en la región lateral de la columna y luego va en sentido anterior por delante del agujero obturador, ya. Incluso tiene músculos perforados como el músculo piramidal. Entonces, puede ser que en este caso, uno de estos músculos o un punto inflamatorio en esta zona esté generando la compresión y el dolor se va a manifestar en la zona superior del muslo. Si el dolor no se manifiesta en esta zona y se manifiesta al flexionar la rodilla, y más aún, si hago una pronación del tobillo, es porque el punto de compresión no es en esa región, sino es en otra región distal. ¿Cuál sería la región distal? O sea, en la parte media del muslo, ¿ya? Porque también por esa zona genera otra emergencia para dirigirse al músculo crural. Entonces, puede ser en esa región por una contractura, un traumatismo directo, un punto inflamatorio, un elemento que esté generando compresión, porque tal vez hay un proceso neoplásico, no lo sabemos, se genera la compresión de este nervio, ¿ya? Entonces, cuando nosotros estamos ante la presencia de esto, generalmente lo que se sugiere es un examen complementario de partes blandas, desde una ecografía, una tomografía, una resonancia, para determinar qué es lo que está generando dicha compresión. Porque si la compresión es en las raíces nerviosas, con una placa radiográfica tranquilamente nos damos cuenta de por qué se está afectando y qué características tiene la compresión de las emergencias, ¿ya? Pero si es en una estructura en la cual ya se está generando, como les digo, el trayecto del nervio, es donde tenemos que pedir una valoración mediante imágenes de estructuras blandas. ¿Alguna pregunta más? Respecto al nervio obturador, hay una maniobra más que me olvidé mostrarles, que es una especie de circunducción de la cadera, ¿ya? ¿Cómo hacemos la circunducción de la cadera? Nosotros tomamos a la rodilla, ¿verdad? En flexión, flexión de cadera 90 grados, flexión de rodilla de 90 grados también, y rotamos la cadera externamente. Si en ese intento de hacer rotación externa con abducción se genera dolor, también tenemos que preguntarle bien claro al paciente en dónde se está generando el dolor. En la región de la cadera tenemos muchas estructuras, tenemos bursas, tenemos ligamentos, tenemos cápsula, tendones, tenemos un labrum, tenemos un rodete, tenemos músculos, entonces por eso mismo cualquiera de esas estructuras puede generar dolor. Pero si nosotros le preguntamos exactamente las características de dolor al paciente, que es un dolor que es como si estuviéramos generando justamente, como cuando nos golpeamos, ¿verdad? El codo y se genera una irradiación del dolor hacia el antebrazo o hacia la región superior del brazo. Entonces, ese tipo de dolor es un dolor irradiado. Si es de ese tipo, como una descarga eléctrica incómoda, poco difícil de localizar y que genera a veces un poco de adormecimiento, estamos ante un dolor nervioso. Entonces, al hacer este movimiento de rotación de la cadera con abducción, se genera ese tipo de dolor en la región interna del muslo, es porque también el nervio obturador lo más probable es que esté siendo comprimido, en este caso por los músculos pelvitrocanterios, ya que es la otra maniobra que no les mostré, pero es bastante fácil de hacer con el paciente en decúbito dorsal.
Ya si la maniobra que hemos hecho en decúbito lateral genera dolor en la parte media del muslo, ya no es un dolor tan atribuible a lo que es la compresión a nivel de los músculos pélvico-anteriores, sino ya a nivel del origen del músculo aductor menor, que es el músculo más voluminoso de la zona superior interna del muslo. ¿Alguna pregunta tal vez más, chicos, respecto a estas maniobras en relación al nervio ciático, nervio femoral, nervio obturador, que son los nervios más grandes que trayectan el miembro inferior? Doctor, buenas tardes. Una Claro, Nancy, consultita. dime. En el caso de que haya un dolor, digamos, en toda la pierna y al realizar la terapia solo calma un dolor, sería un sector, perdón, sería un dolor nervioso o sería más muscular. Depende mucho del mecanismo de lesión, Ángela. Puede ser que en un movimiento malo, toda una cadena se haya afectado en cuanto a elasticidad y haya generado distintos puntos de tensión. Y con la terapia tal vez estamos resolviendo el problema de un segmento y no de todos. Ahora, ¿en qué caso podríamos presumir de que es neurológico? Como les digo, realizando después de la terapia las mismas maniobras, y si estas maniobras han cedido un poco en cuanto a lo que es el desencadenamiento del dolor, pero tienen las mismas características, que es un dolor irradiado de tipo descarga eléctrica, difícil de localizar, pues obviamente el paciente sigue manifestando los síntomas, pero en menor grado. Pero es un dolor, si es un dolor de otras características, tipo jalón, pungitivo, lancinante, terebrante, ya es producto de otras estructuras anatómicas, ya no específicamente por el sistema nervioso periférico. Y entonces, por eso es bien importante después de la terapia que se realiza, sobre todo en casos neurológicos, hacer nuevamente la maniobra que nos ha dado lugar al diagnóstico para determinar si los dolores se están reduciendo después de la sesión o si por lo menos después de la cantidad de sesiones que hemos especificado se está generando algún cambio. Por eso a veces es necesario hacer la medición con goniometría, para que de esa forma veamos a qué punto puede llegar de máximo que se llama de movimiento el segmento sin generar compromiso neurológico, ¿no? O por lo menos reduciendo el compromiso neurológico. Doctor, ¿hubiera algún libro que sea netamente de pruebas funcionales, aparte de Das al Desmes? Sí, en la universidad tienen varios libros, Pablito, en relación a pruebas funcionales. Por ejemplo, el libro de Petty Moore de valoración del sistema musculoesquelético. Ya, tiene el libro de La Mancha, que se llama Pruebas Funcionales Articulares y Musculares. Tiene de Díaz de la Mancha. Tiene el libro de Romero de pruebas funcionales, ¿no? En general. Todos estos libros están en la biblioteca de la universidad y algunos también pueden ser descargados. Ahora, las maniobras de neurodinamia no las van a encontrar en estos libros porque, como le digo, la neurodinamia es una escuela cerrada. Es como si quisiéramos encontrar pruebas de Castillo Morales, pruebas de Bobat en un libro de valoración neurológica en general. Tenemos que nosotros partir de lo que son las nociones que la escuela nos enuncia para utilizar sus propias pruebas, ¿ya? Obviamente hay otras pruebas que son parecidas, que van a ser tal vez útiles desde algún punto de vista, pero si estamos partiendo de la noción de una técnica, lo ideal es también partir de las bases que enuncia esa técnica para la valoración. Pero si quieren algún otro libro de pruebas funcionales, igual se los puedo pasar alguno que tenga en PDF. Sí, por Listo, favor, doctor. Ya, porfa. perfecto. Se lo voy a pasar entonces, a ver si es muy pesado por WhatsApp, a uno de ustedes, tal vez al representante o representante, se lo paso por vía Telegram y después que se los pase a los demás. ¿Ya, chicos? ¿Me lo podría pasar a mí, doctor? Yo soy, no sé si la Grace está, pero yo soy el Ah, ya. co-representante. Ya, tú eres entonces el co-representante. Está bien, a Pablito, pásela. Está bien, Ya, porfa, doctor. perfecto. No, no hay problema. Ya, entonces, al co-representante, en ausencia de la representante, se lo voy a pasar el libro. Ya no se preocupe. No te preocupes, Pablito. Ya, doctor, una pregunta más. Dime. Un consejo más que todo. Ahora tengo una paciente en el rote que estoy que se ha fracturado en el radio y el cúbito. Ya va un mes de tratamiento y está recuperando muy bien la movilización de las falanges, pero no puede hacer una extensión completa de codo y creo que
a ver, mis hipótesis es por la posición con la que le han puesto el yeso ¿Ya? y por lo que ella no quiere mover mucho el codo por dolor. Le duele justo cuando pasa por el cóndilo del, del codo, el ¿Ya? nervio mediano, justo por ¿Ya? ahí. Le duele Es demasiado. igual. ¿Ya? Ahora, ¿el dolor de qué características es cuando llega al punto máximo de extensión? Es punzante. Ya, dolor pungitivo. Sí. Entonces, este dolor pungitivo no se irradia, ¿verdad? Es bien fácil de localizar. Puntual. Sí, ella dice que es intocable Ya. y intenté probar si es muscular para ver si no es, digamos, No creo que sea del origen. muscular. Ya, me parece que es articular, pero a ver, ¿en qué nivel, a qué nivel ha sido la fractura? ¿A qué nivel del cúbito y radio? Ah, nivel inferior, cerca de la muñeca. Cerca de la muñeca. Entonces, nada que ver con la radio cubital superior. No. Ya. Puede ser que tengamos un problema de una disminución de la flexibilidad a nivel cápsulo ligamentario. Ya no olvidemos que aquí tenemos los ligamentos, el ligamento anular del codo, que es el ligamento anterior, que se comparte con la radiocubital. Te sugiero, Pablito, que hagas la valoración de la flexibilidad de estos ligamentos radiocubital superior o anular, haciendo los movimientos de pronosupinación con flexión de codo y con extensión máxima de codo. Si el dolor se manifiesta con las mismas características en uno de estos movimientos, sobre todo al hacer supinación máxima, es porque realmente es atribuible a una disminución de la flexibilidad cápsulo-ligamentaria y por eso se genera el dolor, ¿ya? Ahora, la otra alternativa podría ser muscular, pero un dolor muscular de ese tipo en esta zona no tendría que ocurrir considerando que el único músculo que va a traicionar por esta zona relacionada al cóndilo, que se articula con el platillo del radio, es el músculo, es el tendón del bíceps, ya el tendón que es una porción larga, es un vientre largo. Entonces no tendría que generar ningún problema el bíceps, a menos que se haya inflamado, pero difícil por la biomecánica de la lesión, por el tipo de aplicación del yeso y demás, no tendría que haberse inflamado. Lo que yo estoy asumiendo que es una reducción de la elasticidad cápsulo-ligamentaria. Ya, haz esta prueba, Pablito, para poder determinar eso. Ya, voy a hacerlo, doctor. Si no, voy a sacarle foto y le voy a pedir consejo Claro, porque igual está inflamado y ya, la señora está claro. Perfecto. desesperada. Sacarle una fotografía, mandarme algunos videos en sugerencia o una videollamada y para poder también guiarte mejor. Listo, perfecto, doc. Mil gracias. Muy bien. Y cualquiera de ustedes, muchachos, también obviamente lo puede hacer en cualquier circunstancia, ¿ya? Bien. ¿Alguna pregunta más, tal vez? Doctor, buenas noches. Una ¿Cómo estás, Rolando? pregunta. Buenas noches. Dime. Sobre las mujeres que están en gestación, ¿podría, ah, en su cambio de que va a tener la mujer, podría tener alguna alteración en alguno de sus nervios? Sí, justamente, Rolando, ¿no? Se da un cambio de biomecánica porque la columna tiende a generar una modificación hacia la hiperlordosis. Pocos casos llegan a generar rectificación. Generalmente se genera un cambio temporal hacia hiperlordosis por el peso de toda la región anterior, ¿verdad? Del abdomen, el incremento de volumen. Entonces, por eso mismo es que sí se puede generar compresiones radiculares muy marcada sobre todo en relación a lo que son los orígenes del nervio ciático, ¿ya? Porque se genera una palanca anterior que genera más compresión en la zona inferior, donde justamente están las emergencias del nervio ciático. Entonces, por eso, al verificar esto, lo que hay que hacer es relajación de la columna, ejercicios para movilizar la columna, para incrementar flexibilidad y para evitar el adelantamiento hacia la hiperlordosis. Mm, Bien, gracias, doctor. Listo, Rolando. ¿Alguna pregunta más, tal vez, muchachos? Muy bien, entonces la clase ha estado concisa en relación a las maniobras del miembro inferior. La siguiente clase hacemos maniobras de columna y miembro superior con un poquito más de tiempo de la paciente. Y la siguiente semana ya netamente a lo que es el abordaje terapéutico, o sea, todo lo que son maniobras ya terapéuticas, porque no se olviden que en octubre volvemos a la actividad en la universidad, pero no podemos esperar tanto para la práctica. Teníamos que volver en septiembre, pero se ha retrasado un mes más, entonces no puedo retrasar la práctica, porque si no va a quedar todo acumulado para el final y va a ser un chenco de información. Ya chicos, entonces, si no hay más dudas y consultas, nos vemos el día viernes. Listo, doc. Gracias. Hasta luego, chicos. Gracias, Nos vemos. doctor. Hasta Hasta luego. luego. Doctor. Hasta luego, chicos.